Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí para conseguir un sensor para realizar un trabajo que me han pedido, puesto que estoy ahora haciendo el FP superior y quería compartir con vosotros pues el primer trabajo que me han pedido sobre un sensor de un motor. Tengo la suerte que he cambiado el motor a un coche, no yo, sino en un taller que lo han hecho de forma un poco chapucera, pero bueno, he podido quedarme con el motor antiguo y de ahí poder utilizarlo para poder hacer prácticas o cualquier cosa. Ya veremos si grabo algún proyecto. Ya se me ocurrirán un montón de cosas que hacer, puesto que hay un montón de tornillos que apretar y aflojar. Bueno, os voy a enseñar cuál es el sensor que me voy a llevar, puesto que puedo coger cualquiera del motor. Voy a coger el del aire, de la entrada del filtro del aire, y vamos a analizarlo después en profundidad para ver cómo se puede comprobar, para qué sirve y qué es lo que podemos hacer con él. Este es el motor que me devolvieron en el taller en el que cambié el motor al coche y la verdad es que no lo trataron muy bien. Como veis, la tapa está rota, todos los enganches me lo dieron todo suelto, algunas piezas casi que creo que acabaron en la basura. Y esta es la tapa donde va el filtro del aire, que entra desde la calle por aquí atrás, por ese tubo, entra por aquí, pasa por el filtro de abajo hacia arriba y la tapa se encarga de enviar el aire a la parte de la derecha, que entra por aquí hacia el sensor MAP, que es el que voy a desmontar para llevármelo y poder hablar sobre él más en profundidad. De aquí pasa por este tubo que va al turbo. Lo voy a desmontar y me lo llevo para verlo sobre una mesa y con mejor iluminación y poder hablar más tranquilamente sobre él. Bueno, pues hola de nuevo, aquí estoy con el caudalímetro. Como veis, es un trocito de tubo. En el interior podéis apreciar cómo hay un sensor, un dispositivo que lo que hace es medir el flujo de aire que pasa a través de él. Ese flujo de aire tiene que ir en una dirección. No sé si se puede observar ahí, hay una flechita que indica la dirección del aire que entra del exterior hacia dentro del motor. ¿Qué hace concretamente este sensor? Pues este sensor lo que nos va a permitir es tener una combustión eficiente, mejorando o llegando a una mezcla óptima de aire y combustible. Va a permitir también, al tener una combustión óptima, una reducción de gases contaminantes y por tanto también nos va a permitir ahorrar combustible. ¿Cómo funciona concretamente? Pues este sensor MAP tiene una cavidad por el que entra el aire, lo atraviesa y en esa cavidad suele haber una cosa que se llama hilo caliente o placa caliente, dependiendo del modelo del fabricante. Hay distintos tipos de caudalímetros, debímetros, flujómetros o sensores MAP, que dependiendo del lugar donde os encontréis se puede llamar de una forma u otra. El funcionamiento es muy parecido tanto en gasolina como en diésel. El aire pasa a través del cuerpo central que hay ahí, que está a una temperatura de entre 100 y 200 grados, eso también habría que mirarlo en las características del vehículo, y es constante esa temperatura. En cuanto pasa el aire, porque el motor aspira y necesita más aire para la combustión, tenemos al lado un termistor que mide esa diferencia de temperatura que se produce al pasar el aire, que enfría ese hilo caliente o esa placa caliente. A través de un circuito que suele venir integrado dentro de este sensor, dentro del caudalímetro, lo que hace es leer esa información de temperatura, lo traduce y lo manda a la centralita para que pueda actuar sobre tanto el caudalímetro para mantener la temperatura del hilo caliente como a los actuadores correspondientes. Por ejemplo, si es un motor de gasolina, puede abrir o cerrar lo que necesite la mariposa de los gases de emisión o aumentar el flujo de la gasolina en los inyectores. Y si es un motor diésel, por ejemplo, también directamente sobre los inyectores para compensar esa falta de combustible que necesite a la carga de aire que tiene en ese momento. Los fallos que se pueden producir porque el caudalímetro o el sensor MAP esté en mal estado es un arranque deficiente, una pérdida de potencia, ralentí inestable, aumento de consumo y un humo negro y muy denso. Para comprobar si funciona bien el caudalímetro, pues se puede desmontar, como habéis visto en la introducción del vídeo. Yo lo he desmontado, son dos tornillos lo que lleva aquí acoplados, que son muy fáciles de desmontar y poderlo mirar de forma visual si hay alguna cosa que esté quemada, que esté sucia, como es este caso, que está un poquito sucio, habría que limpiarlo. Una vez que hemos observado y vemos
que posiblemente no haya ningún problema, podemos proceder a utilizar un multímetro o polímetro. En este caso vamos a medir la resistencia térmica que tiene el sensor de temperatura que incorpora este caudalímetro, que es un termistor con una resistencia térmica tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Vamos a ponerlo en ohmios, entre 2000 y 20.000 ohmios, y vamos a ver, conectándolo en los pines centrales, que son los que mandan la información a la centralita, qué información nos da. Vamos a separarlo aquí un poquito más para que se pueda ver. Conectamos aquí uno. Me he inventado una especie de conexiones para poder poner el multímetro y poderlo poner en los bornes correspondientes y que no se me caiga. Y al conectarlo, veis que tengo 2000 y un poquito más ohmios. Si añadimos ahora una corriente de aire, ese valor debería de modificarse. Como no lo tengo conectado a un motor, voy a utilizar un secador de pelo. Si lo enchufo, ese valor tendría que cambiar rápidamente. Como veis, empieza a bajar. Si le meto aire caliente, el valor cambia muy rápido. Ahora, si esperamos a que se enfríe, vuelve otra vez a la temperatura normal. Esto significa, además de que está funcionando correctamente el sensor de temperatura, que se trata de un sensor NTC de coeficiente negativo de temperatura. A mayor temperatura, menor resistencia. Vamos a quitar esto ya. Ya hemos realizado la prueba, vemos que el termistor funciona perfectamente. Lo apagamos y lo retiramos. Otra prueba que se puede realizar con el multímetro, como podéis ver aquí, hay otros pines, que son los de alimentación, los del voltaje. Pero esto tendremos que realizarlo ya montado en el motor del coche y con el motor en marcha, para ver cuál es el voltaje que recibe y, viendo esas variables, comprobar si funciona bien o mal. El hilo caliente o la placa caliente suele estar alimentada por 12 voltios, pero la información que se manda a la centralita va a 5 voltios. Eso quiere decir que tenemos que comprobar los pines en los que se manda este voltaje a la centralita. Una vez identificados y conectados con el multímetro, tendremos que ver unos valores que pueden ser de referencia, por ejemplo, a ralentí entre 0,8 y 1,2 voltios. Si apretamos el acelerador, ese voltaje tendría que subir entre los 4,5 y 5 voltios. Y si soltamos de golpe el acelerador, daría un bajón de voltios tremendo a 0,4 aproximadamente. Todos estos valores son de referencia, habría que comprobarlos con los datos del fabricante para ver si está dentro del rango esos voltajes que la centralita tiene que recibir para poder controlar los actuadores. Si vemos que esos valores cambian y más o menos están dentro de ese rango, podemos comprobar que realmente llega corriente y que el caudalímetro no es el problema y tendríamos que pasar a la siguiente opción, que es acudir a la diagnosis. Vamos a ver cómo podemos comprobar su funcionamiento. Para ello vamos a utilizar un aparatito que es un conector OBD que podéis encontrar muy económico en cualquier plataforma online, que se conecta a la conexión OBD que vamos a ver ahora. En este vehículo el conector OBD2 se encuentra debajo del volante. Está aquí, en esta tapita que podemos observar aquí, así que vamos a abrir. Y este es el cacharrito que vamos a poner, así que lo conectamos aquí. Comprobamos que se enciende la luz, eso es que está conectado, y daríamos el contacto de la llave para que empezase a coger datos. Ahí empezaría ya a emitir en Bluetooth para poderse conectar con la tableta. Vamos a la tableta y lo vemos. Una vez que hemos conectado el aparato, vamos a la tableta y abrimos una aplicación que es gratuita que se llama Car Scanner. Esta aplicación no nos va a permitir hacer modificaciones dentro del coche, pero sí leer distintos parámetros, incluso los fallos, y poderlos borrar del cuadro de instrumentos. Una vez que ha cargado, lo que tenemos que hacer es darle al botón conectar. Cuando se conecta, tenemos que esperar a que reconozca todos los protocolos del coche y que identifique todos los sensores que tiene para poder trabajar con ellos. Así que tenemos que esperar unos segunditos a que termine. Una vez que termine, nos interesa ir donde pone todos los sensores, que es lo que necesitamos para acceder al sensor MAF. Esto nos va a identificar todo lo que tiene el coche, pero como nosotros queremos centrarnos nada más en este sensor de flujo de aire,
vamos a picar en el filtro y escribimos aquí en el teclado del texto MAF. Nos ha identificado dos funciones y en la que nos vamos a fijar principalmente es en la primera, donde pone velocidad de flujo del aire MAF. Como veis, indica una carga muy bajita de 0,5250 gramos por segundo. Eso quiere decir que una vez que se da el contacto está continuamente midiendo. Pero no es un valor que sirva para que el coche funcione. Para eso debemos dar al contacto. Una vez que arrancamos el coche, como veis, esos valores empiezan a dispararse. Ya hemos subido a una media general de entre 5 o 6 gramos por segundo en este vehículo. Estos valores pueden cambiar dependiendo del fabricante e incluso del tipo de caudalímetro que tengáis. Si ahora pisamos el acelerador, vais a ver cómo esos valores tienen que cambiar y notarse que el caudalímetro está haciendo su función. En cuanto soltamos el acelerador, esos valores vuelven a bajar. Y de esta forma comprobamos que está funcionando correctamente el sensor MAF. Con esto determinamos que nuestro caudalímetro funciona perfectamente. Hemos hecho varias pruebas y hemos comprobado su funcionamiento. En el caso de que en el cuadro de mando siga apareciendo el testigo de error de motor o check engine, deberíamos comprobar otros sistemas del motor o del coche que pueden estar provocando ese error.